para que Sí, nos deje una extraordinaria presentación. Muy estamos buenas noches a hablando. todos. Bueno, pido por favor a los que están en sala, mujeres y hombres, jóvenes, niños, adolescentes, pido un fuerte aplauso con un 888. 8888 es el número infinito para despedir con un hasta luego a Miguel Ciesa, que nos acaba de compartir la información relevante que tiene Génesis y bueno, que se está adecuando a nuestra mente. Bravo, líder Miguel, bravo. 888, muy bien. Si le damos 8, espere que yo le voy a poner 8. Miguelito, bueno, muy agradecido en nombre de acá de los presentes y la que vamos a escuchar ahora, a continuación en el masterclass, es desde Colombia, ¿no? Una persona que ya tiene su libro, también es observadora de sí misma, es emprendedora y tiene ese perfil espiritual que, bueno, que ha dado como resultado para ser contratada. Me estoy refiriendo a Cielito. ¿Estoy bien, Miguel, con el nombre? No, señor. Mi nombre es Luz Marina Zeleta. Sí. Es la líder Luz Marina. Ah, Luz Marina. Ay, claro. Luz Marina, bueno, qué gusto poder escucharte y bueno, con tanta inteligencia acumulada, ¿no? Y juventud, por supuesto. Así que adelante, estudio. Bienvenida, Luz Marina. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, Marcelo. Lo mismo, Miguelito, muchísimas gracias por esa presentación. Ustedes saben que esto todo lo hago con todo el amor de mi alma, porque son temas tan de nuestra alma. Entonces, pues eso es lo que me encanta hacer. Pues así como decía Marcelo, pues tengo unos libros escritos. Entonces, a raíz de esos temas es lo que les traigo cada martes. Hoy vamos a tratar un tema muy bonito. Se llama las heridas del alma, ¿no? No, perdón, los espejos del alma. Es que esos son temas tan hermosos que uno, pues, es decir, antes como que uno no le pone atención a esos temas, ¿no? El tema de los espejos es, por ejemplo, cuando uno encuentra a una persona como que le fastidia la vida y entonces uno la odia y de todo lo imaginable, pero al contrario, uno le da las gracias porque esa persona le está mostrando algo que uno tiene que curar, que sanar, ¿sí? Entonces, pues, ese es un tema que pues, hemos siempre venido tratando todos los martes. Entonces, pues creo que aquí hay personas nuevas, así como hay personas que ya... aló. ¿Sí me escuchan? Sí, señora, la ¿Aló? escuchamos. Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Estamos escuchando. fuerte y claro, líder, fuerte y claro. Atentamente te estamos escuchando. Ay, tan lindos, esos todos son mis compañeros de la mañana. Porque es que les cuento que nosotros aquí en Génesis tenemos unas capacitaciones de 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, como a 8, a veces que nos va más allá de las 8, pero es que esas capacitaciones es supremamente interesante, eso es Génesis. Entonces nos estamos capacitando 22 líderes para salir también a mostrarles a ustedes todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, estamos aprendiendo precisamente ahorita, estamos viendo la importancia del dinero, pero más que la importancia del dinero es la importancia de dar lo que yo sé sin esperar nada a cambio. Entonces, yo cada 8 días tengo la oportunidad de darles a ustedes infinitas, pero infinitas gracias por asistir a estas charlas, porque así como ustedes crecen con estos temas, yo crezco igual con ustedes, porque por más de que yo escriba todo esto, investigue todo esto, pues también me toca el alma y cuando lo estoy escribiendo digo, ahí está la situación que yo tengo. Entonces, pues por eso les digo muchísimas gracias por estar aquí, crecemos todos y entonces, pues lo que les digo a las personas, que creo que aquí hay personas de primera vez, personas por... Aló. De actualizar programa. Ya,
Hay personas por primera vez. Mi nombre es Luz Marina Zeleita, yo soy de Colombia. He escrito unos libros, así como decía Marcelo Tolosa. El primero que se llama El perdón a la felicidad, que ese tema pues siempre es el primero que yo presento porque pues es la primera cosa que nosotros debemos hacer, perdonarnos primero yo, porque si yo no me perdono, ¿cómo perdono a los demás? Entonces, la otra secuencia es perdonar a los padres. Entonces, ellos dan lo mejor que tienen, ¿no? Y todos damos, porque es que no hay una escuela donde nos digan, mire, es que aquí en esta universidad o en esta escuela nos enseñan a ser papás. No, señor, todos somos víctimas de víctimas. Entonces, pues ahí luego sigue el amor, porque es que el amor es la esencia de la vida. Y luego entonces dimos las heridas del alma, por eso es que ahí se nos fueron dos charlas, pero es donde mostramos cómo es que hay actitudes que uno tiene, pero que ni siquiera sabe de dónde vienen esas actitudes. Entonces es cuando yo me ofusco o me pongo triste o pues ahí les mostraba yo 7, 8 heridas del alma. Y entonces es empezar a aprender a conocernos. Y en ese conocimiento, entonces empezamos a descubrirnos y a encontrarnos. Entonces, lo que yo les recomiendo todos los días, el secreto es sentir. Cuando yo siento el dolor o cuando siento la rabia o cuando siento la frustración, y eso es lo que yo necesito sentir para perdonar. Entonces, siento la ira más profunda y cuando ya estoy que ya reviento, entonces le digo al Espíritu Santo, lo llamo, porque ese es el contacto del Espíritu Santo, que Él, por favor, me lleve este sentimiento y este sentir a la fuente y que por favor me lo devuelva convertido en amor. Entonces, de esa manera es que podemos perdonar. Y fíjense, pues, no es tan fácil llegar a ese punto, pero es es un pasito. Y luego vienen las heridas del alma y también hablamos sobre el milagro de la vida, cómo es que nosotros somos herederos del Padre Celestial porque somos la primera Trinidad. O sea, se unen la energía del Padre, masculina, femenina, y la energía del Creador. Entonces, en ese mismo momento empieza la creación. Entonces, si tenemos todas esas tres energías, ¿por qué estamos en estas condiciones? De necesidad, de enfermedad, de todo esto. Entonces, pues es que no nos hemos empezado a amar como lo debemos hacer. También hablamos de quién soy yo. Entonces, les quiero hacer como un recorderis porque entonces dirán, se nos va a ir la mitad de la charla en eso. ¿Quién soy yo? Entonces, si a mí me dicen quién soy yo, digo Luz Marina Zeleita. Y si ya no fuera yo Luz Marina Zeleita, sino por allá Isabel, por ejemplo, o Inés, entonces dejo de ser yo. Entonces, no. Entonces, ¿quién soy yo? La hija de la potencialidad pura. ¿Y quién es la potencialidad pura? Pues Dios. Entonces, yo tengo toda esa esencia y como tal, entonces tengo que empezar a amarme. Y si yo no me amo, yo no puedo amar a los demás porque yo no puedo dar nada de lo que no tengo. Y amarme es no trabajar en exceso al punto de cansarme hasta que el cuerpo ya no da más. Amarme es por ejemplo, hidratarme bien. Amarme es dormir bien. Amarme son tantas cosas, ¿no? Entonces, pues ese es el tema. Bueno, entonces, hablando de los espejos del alma, entonces, pues decirles que con todo esto que les decía, somos unidad, porque cuando hacemos el contacto allá de las tres energías, entonces somos unidad. Y el ego es división. Entonces, el alma es unidad y cuando encarna, se ejerce una vinculación con las personas que están en el camino, ¿cierto? Entonces, esas son las personas que vienen a mostrarnos lo que tenemos dentro. Entonces, en esa vinculación, en esa unidad, hay siempre una correspondencia entre mis relaciones y tus relaciones. El espejo no significa literalmente que seas igual que yo. Significa que hay una correlación entre nuestras relaciones. A veces somos vibración muy similar y otras veces somos el opuesto. Entonces, por ejemplo,
Cuando yo tengo problemas de autoestima, entonces pues carezco de amor propio. ¿Cuál va a ser mi espejo? Pues mi espejo puede ser mi pareja que me maltrata, puede ser mi pareja que me humilla. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es darme la oportunidad de aprender a sanarme a mí misma. ¿Mm? Entonces, no es que si tengo problemas con mi esposo o con mi pareja o con mi jefe entonces es porque es un desgraciado y un miserable y yo no sé qué. No, él es que me está mostrando la forma o me está mostrando lo que yo tengo que sanar. ¿Mm? Entonces, y entonces, pues sí, me está dando la oportunidad de aprender a sanarme a mí misma. Yo tengo una carencia, pues ese espejo, en ese espejo se refleja la carencia, ¿sí? Y la hace vivir para que yo desarrolle esa carencia. Por lo tanto, cuando tengamos en la vida una persona que sea agresiva con nosotros, no quiere decir que yo tenga esa agresividad en mí. Quiere decir que yo tengo o que yo tenga la avaricia. Que, aló, aló, ya, bueno. Sí, ya lo Entonces, pues, silencié, líder. Ya lo silencié. bueno, gracias, Miguel. Entonces, lo que me está mostrando ese espejo es que yo debo ser más bien generoso. Si es una persona avara, pues, y yo critico, pero es que sí, mejor dicho, es muy avara, ¿no? Entonces yo en lugar de criticar eso, entonces lo que yo tengo que ver es qué tengo yo que cambiar en mí. Es que yo no tengo que cambiar al otro. Y es que cuando yo cambio al otro, estoy invadiendo su espacio. Y eso, por eso es que muchas veces se presentan conflictos y si muchas veces entendiéramos esto, por ejemplo, antes de casarnos o cuántos divorcios se evitarían, ¿sí? Porque entonces empezamos a ver cuáles son nuestras heridas, cuáles son o esta pareja que me viene a mostrar, ¿sí? Entonces hay que mirar qué pasa en esa familia. Entonces yo tengo que aprender a ser generoso y nunca se trata de cambiar al otro. Muchas veces pensamos que mi camino es salvar a otro. Aquí quiero hacer como una especie de acotación a lo que estamos viviendo en Génesis. Estos sistemas muchas veces se nos vuelven que nosotros queremos salvar a los otros. Entonces, mira que es que se está dictando una capacitación en marketing digital, mira que se está aprendiendo esto y esto y esto. Entra, mira, yo te presto el dinero, yo te hago, Entonces, pero es que ni siquiera le hemos preguntado al otro, ¿quiere aprender? ¿Mm? Entonces, aquí muchas veces estamos queriendo salvar a todo el mundo y nosotros no vinimos a salvar a nadie. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, también porque las otras charlas, por ejemplo, se habla de la felicidad y entonces cuando uno viene a este mundo, vienes a aprender. Entonces, cuando yo hablo de la felicidad, por ejemplo, estoy queriendo o quiero que yo, o sea, mi obligación es que yo sea feliz. Mi obligación no es hacer feliz a mi esposo, a mis hijos, a mi jefe, a nadie. Si cada cual somos felices, este mundo sería totalmente diferente. ¿Mm? Y entonces pasa lo mismo aquí y en estos negocios. Queremos salvar a los otros, queremos que se capaciten, queremos que entren al negocio y resulta que muchas veces estamos dañando una relación. Nos pasa con los hijos también, ¿no? Queremos que ese hijo estudie esto, que trabaje en esto, que haga lo otro. Nosotros le hemos preguntado si él realmente quiere eso y muchos muchachos y muchas personas estudian lo que ni siquiera quieren. ¿Por qué? Porque quieren complacer al papá. Y pues son muchachos frustrados, ¿no? Y entonces, pues, de eso se trata. En mi camino de evolución, yo vine a cambiar yo, no vine a cambiar a los demás. Y en mi evolución, por supuesto, que hay defectos en los demás, pero no puedo caer en la trampa de decir, voy a cambiar a mi espejo, y el espejo está aquí en mi vida. ¿Mm? Entonces, el espejo es mi esposo, mi jefe, bueno, quien sea. Pero para que yo cambie, para que yo sane, es que están esos espejos. Así que el primer concepto es que somos unidad y los espejos están aquí para darme aquellas herramientas que yo necesito para sanar y voy a evitar todos los conceptos de Salvador. Y entonces
mucho cuidado a los papás, mucho cuidado a las personas que estamos aquí de líderes queriendo que las personas entren y que nosotros les damos y les... No, esto es una mala práctica. ¿Mm? Las personas que están aquí están porque quieren estar, porque aman lo que están haciendo. Y eso se lo recomiendo, por favor, que las personas que están aquí entren porque aman lo que están haciendo. Y si ellos aman lo que están haciendo, mire, esta empresa se nos dispara. Pero no entremos a nadie a la fuerza, mejor dicho, se lo recomiendo. No entremos a nadie a la fuerza porque si eso llega a suceder, ustedes van a perder amigos, se van a perder muchas cosas. Y son tableros que se van a quedar estancados porque la persona no quiere hacer nada. Entonces, por eso lo importante es que entren a estas charlas para que se den cuenta que aquí venimos es a capacitarnos y primero que todo a capacitarnos en el ser, porque es que el dinero viene por añadidura, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando hablamos de espejo es que yo reflejo en ti, me reflejo en ti, pero ¿qué ocurre cuando es el otro el que se refleja en mí? Por ejemplo, imagínate, yo soy una niña que está en una familia y esa pareja, en esa pareja el padre él es infiel a la madre. Yo atraigo los patrones y en cierta manera desarrollo en mí ese reflejo paterno. Así que cuando crezco, desarrollo el mismo tipo de actitud en mis propias relaciones y busco a una persona que sea el equivalente al reflejo de mi madre. Así vuelvo a construir la imagen paralela de lo que he vivido en mi hogar. Entonces, por esa razón, muchas personas y muchos juzgamos y criticamos porque eso sí, ese es el deporte preferido, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, un señor y la esposa pues lo domina y la esposa, y entonces uno dice, mire, ese es mucho tonto, cómo se deja dominar, ¿no? Tan bobo. Pero nadie ha visto qué es lo que pasó en esa familia. No han visto que es que la mamá es dominante, no han visto que es que la mamá es la que decide en la casa y que el papá, al contrario, es como el que se deja dominar. Entonces, lógicamente, él lleva ese patrón de la familia. Entonces, por esa razón, nadie debe juzgar a nadie, porque si nos deberíamos ir a poner en los zapatos de los otros. Y si, vuelvo y repito, si nosotros nos preocupáramos por tomar todos estos conceptos antes de tomar una decisión en matrimonio o en muchas cosas, entonces salvaríamos muchos matrimonios. Entonces, el concepto de espejo es bastante más complejo de lo que una primera lectura nos hace suponer. No es simplemente yo me reflejo en ti, somos iguales, podemos ser complementarios, podemos ser en muchos sentidos reflejo de la herencia de la familia de mi padre o de mi bisabuelo. En ese caso, también la teoría del espejo nos ayuda a evolucionar, a detectar los patrones que hay en mí. Entonces, cuando yo tengo algún conflicto con mi esposo, con mi jefe, con alguien, entonces tengo que mirar primero, mirar allá, mirar aquí adentro, ¿no? Es que normalmente estamos acostumbrados primero a poner el ojo afuera, ¿no? Claro, es que como me grita, es que como no sé qué, es que, y entonces uno también alza la voz y ahí es donde se forma el conflicto. Pero si nosotros tuviéramos estos conocimientos y estos conceptos, entonces diría, bueno, sí, y entonces, ¿qué tengo yo que cambiar en mí? Porque normalmente, y hablaba yo con una terapeuta y entonces dice, no, cuando vienen las parejas normalmente, ellos siempre se echan el agua sucia al uno y el otro, ¿no? Pero es que él me dice, es que no sé qué, y es que él no quiere cambiar o ella no quiere cambiar. Entonces de eso no se trata de cambiar al otro, se trata de cambiarnos cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que sintamos que alguien nos molesta, que alguien nos invade nuestro espacio, entonces tenemos que mirar allá qué es lo que está reflejando mi espejo, ¿no? Entonces se trata de mirar, de mirar cómo, es decir, cómo funcionan los espejos. Así que si yo analizo cómo es mi relación con mi pareja, hay patrones en común con los que he vivido en mi casa. En muchísimas ocasiones es así. Planteémonos desde el punto de vista honesto, seamos honestos, porque es que nosotros podemos engañar a todo el mundo menos a nosotros mismos. Entonces, allá mi voz interior me dice, usted como que me está diciendo mentiritas, ¿no?
Entonces uno tiene que decir, no, ¿verdad? Es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, es que por acá, por allá, y es que claro, que es que como en mi casa era así, ya está. Entonces, pues eso va a ser como una ayuda muy grande, ¿no? Ahorita, y ahora lo que les digo en todas las charlas, ¿m? Ustedes ya están conscientes de estos conocimientos, así de que somos responsables ya de todo lo que nos pasa de aquí en adelante, tenemos que ser responsables, ¿cierto? Ya yo sé que por decirlo de alguna manera, la herida la tengo yo. Entonces, no culpemos al esposo, no culpemos a los hijos, no culpemos a las suegras, ¿m? Porque ese es otro, también otro punto donde hay muchos conflictos en las casas por las suegras. Entonces, pues empecemos a analizar qué es lo que está pasando. Entonces, la pregunta honesta, ¿hay algo en mí o en mi pareja que me recuerda el patrón que yo he vivido en mi casa? ¿Por qué estoy atrayendo a lo mejor una imagen de mi madre o cómo era mi madre? A lo mejor era una persona muy pasiva ante la agresividad, por ejemplo, de mi padre. O a lo mejor era una persona muy generosa, o bueno, entonces es empezar a analizar el patrón de la familia. Puede ser también analizar el patrón familiar de los abuelos, ¿no? Ustedes saben que nosotros también traemos de nuestros ancestros muchos, traemos de nuestros ancestros muchos comportamientos que nos afectan. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que hay mucha cosita que buscar y que encontrando, mejor dicho, nos vamos a sorprender. Y el cambio va a ser excelente y eso es un paso para encontrar la felicidad. Entonces, así es de que siempre tenemos que estar ahí pendientes en modo observador, como yo les digo, porque para evitar un reflejo me termino convirtiendo en lo opuesto. Yo he tenido un padre muy severo, pues, o una madre, ¿no? Pues yo soy el colega de mi hijo y mi hijo de 15 años tiene que ver en mí a un amigo, a un colega y en ningún momento le he mostrado firmeza ni disciplina. Eso no es positivo. Eso no es importante. La mayoría de la ¿Alguna gente pregunta? pensó O que si se abrió el micrófono. Bueno, entonces tengo que encontrar el equilibrio, o sea, el equilibrio es la perfección, es la sabiduría, ¿no? Entonces yo no puedo, por ejemplo, con mi hija ser como la compinche, ¿no? Que ella me esté contando, por ejemplo, por decir sus problemas sexuales, por decir, ¿no? Porque eso no es como coherente. Entonces, la cuestión es que ella tiene que ver en mí, es como esa autoridad, no como a su parcera, por decir, ¿no? Como decimos aquí en Colombia, a los amigos compinches. Entonces, yo no puedo ser la compinche de mi hija porque en una jerarquía yo soy la mamá y en esa jerarquía tenemos que respetar ese puesto. Entonces, por esa razón, muchos papás se vuelven los compinches o mamás se vuelven los compinches de los hijos porque en la casa tuvieron padres muy severos, ¿no? Entonces ellos no quieren y uno escucha, no, a mi hijo yo no voy a permitir por ejemplo, cuando en la casa del papá es muy severo algo, no voy a permitir, yo con mis hijos no voy a hacer así. ¿Sí? Entonces, pues se vuelven el contrario. Entonces, en lugar de ser severos, se vuelven muy compinches y eso no es. Entonces, siempre tenemos que buscar el equilibrio, porque el equilibrio es la perfección. Entonces, para evitar que, decir, esa figura paterna-materna, caigo en todo lo contrario, que tampoco es positiva. Así que la teoría del espejo nos tiene que valer primero para conocerme a mí misma y es el reflejo del otro. ¿Sí? Entonces, segundo, para ver los patrones que son originarios de mi padre, de mi madre, de mi bisabuelo, de quien sea. Tercero, para encontrar el equilibrio, sanar el espejo, no es literalmente hacer lo contrario, es encontrar el equilibrio que es la perfección y la sabiduría. Y es la verdad. Hay que encontrar ese punto medio en el que mi padre no pesa tanto que lo repito, ni me esfuerzo en hacer lo contrario, aunque no tenga sentido. Así que como ves la imagen reflejada, es un concepto que nos va a permitir crecer. Y es que la teoría del espejo habla de la unidad.
es lo que en el fondo somos unidad. Y nos podemos preguntar todos los vínculos que tenemos, todas las relaciones que generamos, ya sea de pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, ¿todos son espejos? Claro que sí, todo el mundo es espejo. Entonces uno dice, pero si por ejemplo en la calle alguien, por decir, un mendigo me pidió plata, ay no, y yo le digo, no, ¿cómo le vaya a ver que no sé qué hizo cuando, que estoy teniendo yo ahí adentro? Y ese mendigo no es mi espejo, la situación es la que es mi espejo. ¿Qué tengo yo allá adentro que por qué no le doy algo o por qué le alego o por qué le digo cosas que pronto van a ofender a la persona? Entonces, es la situación la que me está enseñando a mí que tengo que revisar allá qué está pasando. Entonces, pues hay distintos grados de intensidad, igual que distintos grados de cercanía, porque es un espejo. Todas son unidad. Mi camino evolutivo se proyecta en mi pareja, en mi jefe, en mi madre, en mi hijo. La teoría del espejo es que yo filtro mi realidad. Por ejemplo, tengo un vecino que tiene un automóvil fantástico, pero ese vecino no es nada mío, él ni me conoce, él, mejor dicho, me ignora. Si él me ve, no sabe ni quién soy yo. Entonces, pero él tiene un carro que me encanta, un BMW, una casa hermosa, tiene todo eso, y entonces yo, ese carro tan lindo, quién sabe dónde lo sacaría, ¿no? Eso es uno ahí, la crítica, ¿no? Quién sabe dónde lo sacaría. Entonces, ¿qué es lo que me está reflejando a mí esa situación? Es la envidia de que él tiene un carro bonito, de que él tiene muchas comodidades y que yo no las tengo. Entonces, pues, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar ahí? La envidia. Em, entonces, mi carencia, aunque el vecino no sepa ni mi nombre, no sepa ni que existo, mi percepción de su realidad ya le convierte en un espejo. A ese vecino yo ya le tengo rabia, le tengo envidia, le tengo de todo. Entonces cada vez que lo veo como que se me revuelve allá porque claro, él tiene el carro bonito y yo ni siquiera tengo carro. Entonces eso se me convierte eso en una, y lo que estoy reflejando es, y lo que tengo que sanar es esa carencia económica. Esa envidia que estoy sintiendo, esa frustración que estoy sintiendo, lo que me está diciendo es, usted tiene un problema de carencia y hay que mirar cómo es que lo soluciono. Y entonces, la cuestión es que cuando ya me doy cuenta de que es esa situación como de envidia y que yo tengo que sanar eso, entonces cuando yo sano esa situación, Es el colmo, Salomé. mi, ¿Estás sacándome a mí? ¿A qué horas pasó eso? aló, entonces, Cierra entonces cuando yo sano esa situación, entonces pues de pronto el vecino se va o hasta me hago amiga del vecino, bueno, ya la situación pasó, pero es que yo ya sané eso, ¿sí ven? Entonces, ¿cómo detectar el espejo y cómo sanarlo? Son las preguntas del millón. Entonces, yo sé que ustedes me iban a preguntar eso, por eso yo me les adelanté. Entonces, ¿cómo debo sanar esa herida o ese reflejo que me está mostrando el espejo? Con honestidad. Es que si siempre trabajamos la honestidad con nosotros mismos, todo nos va a resultar fácil. Entonces, la honestidad es lo que nos lleva al camino de la sanación. Y la honestidad significa, por ejemplo, evitar el papel de víctima, porque en el momento en que yo soy la víctima o soy el salvador, ya estoy filtrando toda la percepción que tengo de la realidad a través de esas gafas. Voy a intentar distanciarme emocionalmente de lo que estoy viendo. Cuanto más me implico emocionalmente, sobre todo en la pareja, más me cuesta ver la realidad. Por eso voy a intentar separarme. Si me quiero separar emocionalmente de una relación en el sentido de dar un paso atrás, ¿no? No es que me voy a separar y a divorciar ni nada de eso, sino que voy a mirar desde otra óptica la situación. Entonces ya la puedo ver con más claridad. Nosotros hemos aprendido
que ¿cómo se llama eso? A ver, ¿cómo es que se llama? Una táctica puede ser, es la meditación, ¿no? El silencio. Entonces uno en lugar de embejucarse y decir hasta de que se va a morir, un momentico, espérese, a ver, yo me concentro, me tranquilizo y miro a ver qué es lo que está pasando. Y entonces mi subconsciente me va a mostrar dónde es que estoy fallando, ¿sí? Y qué es lo que tengo que trabajar. Y entonces cuando eso sucede, lo que tengo que trabajar es el cuarto chakra, que es el corazón. Entonces, por eso la meditación en ese momento nos permite equilibrar, equilibrar las emociones. Entonces, esa distancia emocional nos ayuda a frenar la mente, el ruido constante. Porque es que la mente es una dura. La mente es una dura diciéndonos, no, pero sí ve lo que le dijo, pero el tonito, pero no sé qué, ya, y ella nos da, y el ego nos pone, y entonces uno sí le hace caso, y entonces por eso es que se nos presentan los conflictos, porque nos dejábamos creer cuentos del ego, porque él quiere, pues, como salvarnos, pero esa no es la forma. Entonces nosotros tenemos que acallar la loca de la casa, como dice. Entonces, cuando he conseguido, es muy importante escribir. Yo les cuento que el tema de escribir es supremamente importante, porque es que el contacto que hay entre el lápiz y la mano y la mente crea unas vibraciones y unas conexiones neuronales muy interesantes. Entonces, cada vez que uno escribe, como que uno con la mente como que está más alerta, como que uno se pone como más en sintonía. Entonces, los patrones a los que a lo largo de mi vida he tenido pues, relaciones, por ejemplo, no es lo que voy a decir, no soy yo, ¿no? Hombres, he tenido varios hombres, siempre son muy conflictivos o lo que sea, entonces esas personas me están mostrando qué es lo que está allá. ¿Por qué? Porque siempre yo encuentro personas conflictivas. Y entonces también a lo mejor siempre tengo problemas económicos o enfrentamiento con mis amigos o gestiono muy mal la autoridad, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Entonces hago una lista de todos esos patrones y dónde los estoy viendo. Y ahora visualizo esa persona o esa situación delante de mí y le pregunto, ¿qué puedo aprender de ti? En cambio de preguntar, ¿qué puedo hacer para que cambies? ¿Qué puedo hacer para que seas el jefe que yo quiero? Para ser más tolerante o salir de, decir, cambiar a la persona. No, yo tengo que preguntarles qué puedo hacer, o sea, qué puedo yo aprender. ¿Mm? Y entonces cuando ustedes empiezan a analizar, oiga, pero es que lo que me está pasando con este jefe, me pasa, por ejemplo, con mi vecina. Es que yo digo que es que ella es muy, a ver, como muy regañona, como muy metida, como es que se me está presentando el mismo problema con mi jefe, con mi prima o con mi vecina o con no sé quién. Entonces, ¿qué me está diciendo esa situación? Pues que yo soy la que tengo el problema, no son los demás, soy yo. ¿Mm? Entonces, pues ahí es donde tenemos que aprender a encontrar cuál es el problema. ¿Mm? Y entonces, cuando yo encuentro la solución a esos problemas, como que el espejo se rompe. ¿Mm? La persona se va, el jefe se va, la vecina cambia. ¿Y qué pasó con eso? Es que la que cambió fui yo. Y como todo eso es energía, entonces, ¿qué cambió? Mi energía. Y como cambió mi energía, cambió la energía de todo el mundo, porque es que su exterior muestra su interior. ¿Mm? Y todo el tiempo, en todas las charlas les cuento que su exterior muestra su interior. Entonces, cuando yo soy capaz de ser honesta y buscar y encontrar mis espejos, sí, lo que me están mostrando mis espejos, el reflejo de mis espejos, en ese mismo momento mi vida cambia. Y entonces, pues, si nosotros nos ponemos en esa sintonía y en esa búsqueda detectivesca de encontrar los espejos que tenemos que sanar, pues entonces empezamos a ver que la vida como que se nos va componiendo. Aparte de eso, entonces, pero no crean pues que ahí termina todo, ¿no? Siempre pues cada vez vamos sanando heridas y ya después nos aparecen otras heridas, pero como ya tenemos experiencia en sanar heridas, pues entonces ya es más fácil. Pero entonces ya estamos aprendiendo que nosotros no tenemos por qué echarle la culpa a los demás, ni tampoco culparnos a nosotros. Solamente vinimos a tener unas experiencias para ascender en nuestro camino espiritual.
lo que les he dicho siempre. Yo cuando cuando soy médico, yo no entro nuevamente a la universidad a estudiar medicina porque no tendría sentido, ¿no? Entonces, eso nos pasa aquí en la vida. Venimos y si yo tengo que sanar una herida de, a ver, como de apego, por decir algo así, entonces, pues yo tengo que ver y sufrir por el apego, porque me quitan las cosas y yo más apegada, Dios mío. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sanar ese apego. ¿M? Entonces, pues es eso. Cuando una persona viene y nos muestra eso, pues gracias, 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 porque me dejó ver y pude empezar a sanar mis heridas, ¿no? Entonces, entonces, una cosa que enturbia mucho el espejo es la culpa. ¿M? Lo que les estoy diciendo, no culpemos a nadie ni nos culpemos nosotros, ¿por qué no? Ese no es el camino, porque cuando yo empiezo a culpar al otro, entonces, no, estoy perdiendo el año, no estoy haciendo el ejercicio tal cual y entonces, o me estoy culpando yo. Claro, es que como en la casa, o como mi mamá, o como mi papá, y uno empieza a culpar a todo el mundo, no, ese no es el ejercicio y está perdiendo todo su tiempo y su esfuerzo. Entonces, es ver, y yo siempre les pido y les aconsejo el Espíritu Santo. Él es el que nos orienta y Él es el que nos da la iluminación para que hagamos las cosas como debe ser. Entonces, otra cosa, cuando estemos en este punto, preguntar qué puedes enseñarme, lo que siempre les digo, ¿no? Que en esta situación, ¿qué es lo que yo puedo aprender? Y un vecino fastidioso o un jefe odioso, pensar entre mí, ¿qué es lo que me tienes que enseñar? ¿Mm? Entonces, en una meditación, por ejemplo, poner y preguntar, ¿qué será lo que yo tengo que aprender de este señor? O de esta persona, o de este compañero, o de fulanito, bueno, la situación que se les esté presentando, ¿no? Entonces, también hablamos aquí del karma. Entonces, el karma no es un castigo. Entonces, así que la culpa no es, ¿cómo es? El karma interpretado, tengo que sufrir mucho y reflexionar. El karma es amor. Y si la evolución es la oportunidad de aprender, es consecuencia de lo que yo soy, no tanto de lo que yo hago como de lo que yo soy. Entonces yo puedo hacer algo, pero no es eso lo importante es lo que yo soy, de lo que emite el universo, pero nunca con el objetivo de castigarme, con el objetivo de ayudarme a evolucionar como mi espejo. Así que no me culpabilizo, no pienso que la persona que está aquí por mal karma, que tengo que aguantarme, muchas veces pensamos que el espejo es algo que tengo que aguantar. Sí o sí, pues el trabajo, perdón, el espejo no hay, al espejo no hay que preguntarle, el espejo a veces le ponemos las etiquetas, mi alma gemela, cómo va a estudiarme al gemelo, aunque me haga sufrir, yo me quedé aquí soportando mi karma porque tal vez en otra vida hice algo malo. No, no, por favor, eso no quiere, no, aquí no hemos venido, aquí hemos venido a aprender, aquí no hemos venido a sufrir. Así que este espejo vamos a, em, estaba mirando la hora, porque es que yo me entretengo aquí y se me olvida. Entonces, pero siempre desde el respeto, no desde la culpa. Y cuando el espejo se va, le doy las gracias y le dejo partir. A veces el espejo no se va. Por ejemplo, un familiar, yo he aprendido, pero él sigue siendo mi familiar. ¿Qué ocurre? Cambia su relación. A lo mejor ya no lo veo tanto, o a lo mejor a la hora que tengo, ya no tengo, o sea, el valor de ir al sitio donde ellos está o donde él está. Entonces ya lo evito y ya listo, ya pasó. Entonces, pues algo pasa, pero la situación se arregla. ¿M? Entonces, por eso lo importante de que nosotros busquemos allá adentro. em, muchas veces yo le echo a las personas y dice, pero ¿cómo busca uno adentro? Cierra uno los ojos y ve oscuro. El sentir, definitivamente yo a ustedes siempre les recomiendo, sientan qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está generando esta persona, esta incomodidad, ¿dónde la siento? En el estómago, y ahí es donde, pues, ahí es donde empezamos a conocernos.
¿Dónde siento la incomodidad? ¿Aquí en el estómago? ¿En la garganta? ¿En la cabeza? ¿En qué parte estoy sintiendo yo eso que estoy sintiendo? ¿Mm? Entonces, ustedes se enfocan en el sentir, sienten profundamente, entonces ya empiezan a sentir y empiezan a perdonar y empiezan la situación a arreglarse. Entonces, pues